Alessandro estaba sentado ante su escritorio en una elegante oficina en el corazón de Bolonia. Grandes ventanales dejan entrar la luz de la tarde, iluminando las maquetas de edificios esparcidas en estanterías y mesas, testigos mudos de su exitosa carrera como arquitecto. Ese día empezó como cualquier otro, con reuniones y proyectos para revisar. Pero la llegada de una joven para una entrevista lo cambiaría todo. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Laura siempre había sido una niña ambiciosa, que creció con el sueño de convertirse en una arquitecta de éxito. Nacida y criada en Bolonia, la ciudad la había inspirado desde la infancia. Sus callejones, plazas y grandes estructuras históricas habían alimentado su imaginación. No pasaba un día en el que Laura no fantaseara con cómo podría rediseñar aquellos lugares, manteniendo intactos su encanto pero con su propia impronta creativa. Su pasión por la arquitectura fue cultivada y alentada sobre todo por su madre, Giulia, una mujer fuerte, emprendedora y sabia, que nunca dejó de creer en el potencial de su hija. Desde pequeña, Laura recordaba cómo su madre la llevaba a visitar los monumentos más emblemáticos de la ciudad, explicándole la historia y las curiosidades detrás de cada ladrillo, cada arco y cada columna. Su padre, Luca, era un hombre tranquilo, ocupado con el trabajo, pero siempre encontraba tiempo para apoyar los sueños de su hija. El orgullo que sentía por Laura se hacía evidente en cada gesto, en cada palabra de aliento que le brindaba. Cuando Giulia enfermó gravemente, la familia quedó abrumada por el dolor. La enfermedad de su madre supuso un golpe muy duro para Laura, que se encontró ante uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, incluso en sus peores días, su madre nunca dejó de animarla y recordarle que su talento la llevaría lejos. Poco antes de su muerte, Giulia le regaló a Laura un anillo de oro, una joya sencilla pero significativa. «Llévala siempre contigo», le dijo en voz baja, «te dará fuerzas en los momentos en que más la necesites». A partir de ese día, el anillo nunca abandonó el dedo de Laura, convirtiéndose en su vínculo indisoluble con su madre. Con el paso del tiempo, Laura se dedicó en cuerpo y alma a sus estudios, persiguiendo su sueño de ser arquitecta. La pérdida de su madre la motivó aún más, como si quisiera honrar su memoria con cada pequeño hito alcanzado. Después de graduarse en arquitectura, comenzó a buscar trabajo en varios estudios de la ciudad, con la esperanza de encontrar una oportunidad de demostrar su valía. Un día llegó la oportunidad que estaba esperando, una entrevista en uno de los estudios más prestigiosos de Bolonia, el estudio de Alessandro Gianni. Fue una oportunidad única, pero también un desafío que la hizo sentir tensa e insegura. Esa mañana, Laura se despertó con una extraña sensación en el estómago, una combinación de ansiedad y determinación. Se arregló con esmero, luciendo su mejor traje gris, se recogió el pelo en una cuidada trenza, antes de marcharse, acarició el anillo de oro que llevaba en el dedo, como había hecho en muchas otras ocasiones importantes. Repitió para sí las palabras de su madre, respirando profundamente, salió de la casa. Cuando llegó a la oficina de Alexander, se encontró frente a una fila de otros candidatos. Todos parecían confiados, con experiencia y CV impecables. Laura intentó mantener la calma, pero sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Mientras esperaba su turno, el tiempo pareció ampliarse y su mente volvió a los días felices con su madre, a los consejos que ella le daba y la fuerza que le transmitía. Finalmente la llamaron para la entrevista. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Laura se levantó y se dirigió hacia la oficina de Alessandro. El pasillo parecía interminable. El sonido de sus pasos resonó, como para subrayar la importancia del momento. Cuando entró, quedó impresionada por el ambiente refinado y ordenado de la oficina. Las paredes estaban adornadas con planos y maquetas de edificios, y cada rincón transmitía una sensación de precisión y profesionalidad. Alessandro, un hombre de mediana edad, con el pelo ligeramente canoso y una mirada atenta, la recibió con una sonrisa que inmediatamente consiguió tranquilizarla un poco más.
La entrevista comenzó con las habituales preguntas formales sobre sus experiencias y aspiraciones académicas. A pesar de la tensión, Laura habló apasionadamente de su amor por la arquitectura, explicando cómo quería contribuir a cambiar el paisaje urbano, rindiendo homenaje a la tradición pero con la mirada puesta en el futuro. Alejandro escuchó atentamente, impresionado por la sinceridad y el entusiasmo de la joven. A medida que avanzaba la conversación, el ambiente se volvió más relajado. Alessandro se dio cuenta de que, aunque Laura tenía poca experiencia práctica, su dedicación y deseo de aprender eran cualidades raras y preciosas. Después de una larga charla, Alessandro dio un paso inesperado, le dijo que había conseguido el trabajo. Laura no podía creer lo que oía. Una mezcla de alivio, gratitud e incredulidad se apoderó de ella. Agradeció sinceramente a Alessandro, con el corazón latiendo fuertemente de emoción. Pero cuando se disponía a salir de la oficina, Alessandro notó un detalle que lo cambió todo. Su mirada se posó en el anillo de oro que Laura llevaba en el dedo. Su expresión cambió repentinamente, de una sonrisa de satisfacción a una expresión de sorpresa y asombro. Con voz tranquila, pero visiblemente afectada, Alessandro le preguntó de dónde venía aquel anillo. Laura, aún eufórica por la noticia que acababa de recibir, le dijo que era un regalo de su madre, un objeto al que estaba profundamente apegada y que representaba para ella el único vínculo que le quedaba con la mujer que la había criado y amado. Alessandro permaneció en silencio un momento y luego, con manos temblorosas, sacó del cajón un anillo idéntico. El silencio que siguió fue tenso. Laura lo miró fijamente con incredulidad, mientras su corazón latía cada vez más rápido. Alessandro, con expresión sorprendida, le preguntó el nombre de su madre. Cuando Laura respondió, Alessandro tuvo la confirmación de que no se trataba de una simple coincidencia. Con voz emocionada, Alessandro comenzó a contar una historia que parecía salida de una novela. El padre de Alejandro, muchos años antes, había hecho 2 anillos de oro para sus hijos. Alessandro le reveló que Giulia era en realidad su hermana. Cuando sus padres murieron en un trágico accidente, Alessandro y Giulia fueron separados y enviados a familias diferentes, perdiendo todo contacto. Las palabras de Alessandro dejaron a Laura sin aliento. Su mente intentó reconstruir una historia que nunca había conocido. Era como si todo estuviera encajando, pero al mismo tiempo toda su visión del mundo estaba patas arriba. Laura descubrió así que el hombre que tenía delante era su tío, y ese anillo, que siempre había considerado un simple recuerdo de su madre, era en realidad el símbolo de un vínculo familiar mucho más profundo. Las horas pasaron rápidamente mientras Alessandro y Laura hablaban de su madre, compartían recuerdos y detalles de sus vidas. Laura le contó a Alessandro todo lo que sabía sobre su madre, sus éxitos y el gran amor que siempre había recibido de su familia adoptiva. Mostró fotos en su celular y Alessandro las miró con una mezcla de tristeza y alegría, feliz de haber recuperado una parte de sí mismo, aunque ya era demasiado tarde para volver a abrazar a su hermana. Alessandro le contó a Laura sobre su vida, sus éxitos y su familia. Así descubrió que tenía 2 primos a los que nunca había conocido. El descubrimiento la llenó de una extraña alegría. Había perdido a su madre, pero ahora había encontrado una nueva familia, lista para recibirla con los brazos abiertos. Con el paso del tiempo, Alessandro y Laura continuaron fortaleciendo su vínculo familiar y Laura se destacó en la nueva empresa. Su encuentro había cambiado la vida de ambos, revelando que, a veces, incluso en los momentos más inesperados, la vida puede sorprendernos de maneras extraordinarias. ¿Te gustó esta historia? Escríbelo en los comentarios a continuación. Gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima historia.